Hola, bienvenidos al Evangelio de Teología de Vida de este domingo. Venimos haciendo un largo recorrido junto al Señor que va camino a Jerusalén. Ya lo escuchamos la semana pasada, está en Jericó, y hoy día veremos ya que Jesús ya se encuentra en Jerusalén. Conocemos cómo llega, ¿cierto? Con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la celebramos nosotros los domingos de Ramos. Pero ya estamos con el Señor en el templo. Y en el templo estos días va a entregar las enseñanzas importantes a ellos, a sus discípulos, pero también a los fariseos y en el caso de hoy a los saduceos. Hoy día toca el Evangelio una de las preguntas importantes. Todos nos preguntamos, ¿dónde vamos a parar cuando termina esta vida? Nosotros nacemos, crecemos, amamos, formamos familia, establecemos vínculos entre nosotros, también enfermamos y morimos. ¿Qué pasa con todo lo que cultivamos en la vida? ¿Qué pasa con las relaciones que hemos ido estableciendo? Estas son las relaciones que nos van a definir a nosotros como personas. Por eso preguntarnos por esto es fundamental. A diferencia de los animales, nosotros sabemos que la vida tiene un comienzo y tiene también un final. Y nos preguntamos por el sentido de esta. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es una pregunta propiamente humana. Algunos piensan que solo hay que vivir gozando del momento y ya está. Otros consideran sabio vivir de acuerdo con valores nobles, elevados. Sin Dios podemos pensar que somos parte de un universo que se mueve o por el azar o por algunas leyes que simplemente hace vida y las destruye, pero que no hay un corazón detrás de él. Pensamos que simplemente sigue sus leyes. Si existe Dios, este sinsentido del universo es inaceptable, pues estaríamos ante un Dios cruel, que crea al hombre, enamorado de la vida, pero después se la quita, que entra en diálogo con el ser humano, establece una relación de amor con él, pero que al final lo destruye. Fíjense que en Israel, hasta el siglo III antes de Cristo, la respuesta era la misma que la que daban los demás pueblos del antiguo, del Medio Oriente y del mundo greco-romano también. Cuando una persona moría, iba a parar al reino de los muertos, como lo vemos en esta imagen que nos refleja el mundo griego. Los israelitas lo llamaban Sheol, los griegos lo llamaban Hades, y los romanos lo llaman Inferus, el inframundo. Era un mundo caracterizado por la oscuridad. Los muertos eran como sombras que vivían en el silencio. Todos acababan en el reino de los muertos. Los mendigos, los reyes, los señores, los esclavos, los viejos, los jóvenes, los buenos y también los malos. No había juicio, por lo tanto no había una recompensa para los buenos ni un castigo para los malos. El israelita no veía este paso al Sheol como algo aterrador, como algo malo. De hecho, no le tenía miedo a la muerte. Quien moría en paz descendía sereno al Sheol, donde se encontraba con sus antepasados. Como dice el Génesis, en capítulo 25, Abraham expiró y murió y fue a reunirse con los suyos. Para los griegos, en el Hades había un dios. Los romanos también lo tenían así, un dios del Inferus. El Dios de Israel, en cambio, no tenía nada que ver con el mundo de los muertos, pues es un Dios de vivos. En tiempos de Jesús, algo de esto había cambiado. Ellos llevan un siglo y medio en donde habían empezado a hablar no de la inmortalidad del alma, como lo hacía el mundo griego, la filosofía griega, sino de un concepto de resurrección. Era más bien una vuelta a la vida de este mundo, pero era una vida más bien modificada. Esto nace en la época de los macabeos, de la rebelión de los macabeos. Muchos pagaron con su vida la lealtad a la ley y a la religión. Y se preguntaban, quienes han sido fieles a la ley, cuando se ha instaurado este mundo nuevo, que fue prometido, ¿cierto?, por los profetas, ¿cómo van a participar ellos de esta alegría si ya han muerto? Así se comienza a hablar de una resurrección reservada a los justos que participarían de la alegría del mundo nuevo en ese momento final de la historia. Esto es, por ejemplo, lo que creían los fariseos. Y lo hemos escuchado en estos días. Marta también lo cree así. Y lo vemos en el diálogo que tiene con Jesús ante la muerte de Lázaro. Ella sabe que su hermano Lázaro era un hombre justo. Ella sabe que resucitaría en el último día, en la resurrección de los justos.
pero eso a ella no la consuela. De hecho, eran pocos los que en la época de Jesús creían en esta resurrección. Vamos al texto que nos va a acompañar este domingo para que entremos en este tema. El capítulo 20 de San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús le respondió: En este mundo, los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Vamos a hablar una palabra sobre los saduceos. Ayuda mucho a entender quiénes son ellos. Jesús, como les decía, ya ha llegado a Jerusalén y se pasa los últimos días enseñando en el templo. Ahí lo van a poner constantemente a prueba los escribas, los maestros de la ley y varios otros. Un día se le acercan los saduceos. Es la única vez en San Lucas que aparecen los saduceos. Ellos eran los ricos de la ciudad de Jerusalén. No tenían escrúpulos con cooperar con el gobierno romano tampoco. Saduceos eran, por ejemplo, la aristocracia sacerdotal, los sumos sacerdotes, los que dirigen el comercio alrededor del templo. No tienen muy buena reputación entre el pueblo. Quienes sí tenían mejor reputación eran precisamente los fariseos, porque ellos cumplían fielmente la ley. Los saduceos, en cambio, no tanto. Ellos no creen en la resurrección. Son sacerdotes del templo, pero no creían en la vida eterna. De hecho, los sacrificios que ellos ofrecen, los ofrecían no para hacer méritos o obtener méritos hacia el paraíso, sino que la práctica religiosa del templo era orientada a obtener bendiciones del Señor sobre la vida de este mundo. Eran como mediadores, ¿cierto?, de estas bendiciones que Dios derramaba sobre el pueblo. ¿Cuáles eran estas bendiciones que ellos buscaban? Bueno, la bendición sobre la salud, sobre la cosecha, sobre el trabajo, sobre la familia. Igual que lo que le pedimos ahora al Señor. No se obtenían de forma directa, sino que había que pedirla a través de estos intermediarios en el templo. Ellos imploraban del Señor sus favores a través de los sacrificios. Era una relación comercial con Dios. Sabemos que Jesús condena esto. Y cuando expulsa a los mercaderes del templo, en un pasaje un poco más adelante, va en sintonía con este rechazo del Señor a esta relación comercial con Dios. Por eso quieren sacar a Jesús del medio. Esta imagen de Dios que Cristo presenta es lo contrario a lo que se vivía en el templo. Jesús presenta a un Dios que ofrece su amor gratuito. Sus bendiciones, sus favores hacia el pueblo son sin condiciones. No hay un comercio con Dios. Él hace el bien a todos, buenos y malos. Por eso estos saduceos no pueden soportar la propuesta de Dios que presenta Jesús. Después de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, no vamos a saber más de los saduceos. Ellos van a desaparecer. ¿Por qué no creían ellos en la resurrección? Bueno, primero tal vez porque eran ricos. Ellos estaban bien. Y con el dinero que tenían, no pensaban en lo que harían en la otra vida, sino en esta vida. Esa era su preocupación. Ellos invocaban al Señor para estar mejor acá, en la tierra. Además, eran hombres racionalistas, materialistas también. Creían en aquello que es comprobable y no creían en aquello que no era tangible. Del resto de las cosas no saben y no les interesa.
Ellos van a ridiculizar la fe en la resurrección de los fariseos, pues la entendían como una vuelta a la vida de este mundo los fariseos. Así creían la resurrección. Claro, ellos decían, vuelven a esta vida, pero sin las limitaciones de las enfermedades, del hambre, de las miserias o de las desgracias. Como que aumentaban así la alegría y las satisfacciones. Eso pensaban los fariseos. Bueno, los saduceos no seguían toda la Biblia, sino que seguían solamente la Torá. No simpatizaban con los profetas entraban en conflicto constantemente con los ritos del templo, se sentían cuestionados por los profetas, los mismos saduceos. Para plantear esta objeción que ellos tienen contra la resurrección de los fariseos, ellos van a partir, le preguntan a Jesús desde un texto del Deuteronomio. Y Jesús les va a contestar también con un texto de la Torá, que eran los libros que ellos reconocían. Ellos creen que Jesús está de parte de los fariseos en el tema de la resurrección. Aunque sabemos que es muy distinta, ¿cierto? La propuesta de Cristo a la de los fariseos. Pero por eso le van a hacer esta pregunta para ponerlo a prueba. Lo que van a plantear estos saduceos es lo que nos presenta el capítulo 25 del Deuteronomio, que es la ley del levirato. La resurrección de la ley, la ley de la resurrección pareciera no ser compatible con la propuesta de Moisés, concretamente en el levirato. El levirato, y aquí está la imagen que presento acá, es la historia de Ruth, que cuando ella enviuda tiene que casarse con un pariente, con el más cercano de su marido difunto, cuando no han tenido hijos. ¿Qué es lo que consistía esta ley? Un hombre casado que muere sin hijos, bueno, la viuda no debe casarse fuera de la familia, porque habría problemas con el tema de la herencia, sino que debe casarse con un hermano de su marido muerto, y así darle descendencia. Entonces, esto es lo que hacen. Estos hombres toman la historia de Sara, ¿se acuerdan? Que se casa con Tobías. Sus 7 maridos habían muerto en la noche de bodas. De ahí se basan para plantear esta historia que le presentan a Jesús. Entonces, si los muertos resucitan, si vuelven a este mundo, como lo afirman los fariseos, ¿cómo se arregla este conflicto? Esta mujer que tuvo 7 maridos. Si la resurrección es como dicen los fariseos, la objeción de los saduceos sin duda que es válida. Y Jesús va a responder en 2 partes a esta pregunta de los saduceos. En la primera nos vamos a guiar por el cuadro famoso, se llama La Gloria de Tiziano, que está en el Museo del Prado. Lo primero que hace es distinguir entre 2 realidades, entre 2 mundos, dice Cristo. El mundo presente y el mundo futuro. Esto lo encontramos, esta imagen, por ejemplo, en la literatura apocalíptica también de la época de Cristo. En el mundo presente, la vida corre un poco como la vemos. Naces, creces, te casas, tienes hijos, mueres. El mundo futuro, en cambio, no es la continuación mejorada de esta vida. No es un despertar del sepulcro para reanudar la vida de antes. Esa no es la resurrección que ofrece Cristo. No tiene sentido que Dios destruya una vida y que después la devuelva. Incluso aunque sea mejorada, no tiene sentido. El mundo futuro, plantea Cristo, es una realidad completamente distinta. Por eso no tiene sentido para la resurrección citar el Deuteronomio, pues el matrimonio y el levirato existe aquí, en este mundo. Pero en el mundo futuro no se puede morir. Los que han recibido la vida divina ya no mueren, pues son hijos de la resurrección. Son hijos e hijas de Dios. Como los ángeles, quienes no reciben la vida de sus padres, sino que reciben la vida directamente de Dios. Bueno, en cambio los hombres, ¿cierto? Recibimos la vida en este mundo, igual que toda la vida biológica de los animales. Pero si solo tuviéramos esa vida biológica, nuestro destino sería la muerte, como las demás criaturas que viven en la tierra. Jesús dice que Dios le ha dado su propia vida, su vida divina, a toda la humanidad. La vida biológica termina, pero la vida que Dios ha donado es eterna. Somos hijos de la resurrección, es decir, somos engendrados por Dios. Vamos a continuar con esta explicación tomando esta imagen en un dibujo, ¿cierto? De cómo describe el cielo Dante Alighieri en la Divina Comedia. Aquí
Aquí corremos el peligro, nosotros de los saduceos y de los fariseos, de imaginar la vida del mundo futuro como una extensión de la vida actual, presente. No, el mundo futuro que Cristo nos propone es completamente diferente. Pablo dice que ningún ojo vio, ni ningún oído oyó, ni vino a la mente humana, ni la mente humana, concibió lo que Dios preparó para aquellos que lo aman. Lo dice en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Es un misterio que supera la capacidad de nuestra mente. Es como el feto que no es capaz de imaginar cómo será la vida fuera del vientre de su madre. Todavía hay muchos cristianos que piensan o que tienen la imagen de la resurrección un poco de los fariseos, como una prolongación de esta vida presente. Claro, decimos un poco mejorada, tal vez no vamos a envejecer o no nos vamos a enfermar, pero no es así. Es algo completamente distinto a la propuesta de Cristo. Los seres humanos, precisamente por ser humanos, debemos recorrer el camino de esta vida. Debemos salir de la tierra, o sea, salimos de la tierra y recibimos el don de Dios, de la vida divina. Y tenemos que entrar en ese mundo definitivo. Venimos de la tierra y tenemos, además de esta vida de la tierra biológica, una vida que es inmortal. Tenemos este cuerpo mortal que se enferma, que envejece y que sí o sí termina en el cementerio. No hay otra alternativa para este cuerpo biológico, para tantas cosas también que acumulamos en nuestra vida. Este cuerpo lo dejamos acá, pero porque no es introducido, ¿cierto?, en el mundo divino. Pero la persona humana no se queda acá. La persona, con toda su historia de amor, con todo lo que hemos hecho, somos revestidos de un cuerpo nuevo, de un cuerpo que es incorruptible, glorioso y espiritual, como lo dice San Pablo en la carta a los Corintios. Para confirmar esto, Jesús toma de la Torá también, el capítulo 3 del Éxodo, libro en que creen los saduceos, toma la historia de la zarza ardiente, donde Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es una expresión extraña. Los dioses paganos de la antigüedad eran dioses de un lugar, pero no de una persona. El Dios de Israel no se presenta como Dios de un lugar, Jerusalén, que le hubiera correspondido, sino como el que ha establecido una relación de amor con las personas, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así Jesús se apoya en lo que es el centro de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, y desde ahí afirma la resurrección. Dios estableció una relación de amor con su pueblo, y Dios es fiel a su amor. No abandona al ser humano al poder de la muerte. No se puede presentar como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob si ellos están muertos para siempre. La muerte no puede destruir los lazos que el mismo Dios ha establecido. Así, la respuesta al tema al destino del hombre, no hay que buscarla en nuestro rechazo instintivo a la muerte o en la inmortalidad del alma, como lo presentan los griegos, sino que hay que buscarlo en la relación de amor que se establece entre Dios y nosotros. Si existe un Dios, el hombre no puede sino ser inmortal, porque Dios es fiel a su amor. Dice el Salmo 16: no abandonarás mi vida en el Sheol, ni permitirás que tu enamorado vea la fosa. Me mostrarás el camino de la vida. Entonces será pleno gozo en tu presencia, dulzura infinita junto a ti. Este es el Dios que no resucita a los muertos, sino que da vida inmortal a los vivos. Si existe un Dios que ama al hombre, al ser humano, entonces el ser humano es inmortal. Por la vida que Dios nos da, sabemos que ya no moriremos. Dios no nos devuelve la vida anterior, sino que nos da su propia vida. Y esta vida no puede ser tocada ni destruida por la muerte biológica. Este regalo de su vida es lo que nosotros llamamos resurrección. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.